Temidos guerreros por su ferocidad y férrea determinación, fueron reconocidos como uno de los enemigos romanos más duros y marcaron la historia de las Islas Británicas. Hola viajeros de la historia, hoy viajaremos en el tiempo hasta el norte de Inglaterra y sur de Escocia, donde conoceremos a los increíbles pictos. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre ellos? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Se pintaban de azul y estaban llenos de tatuajes. Aunque este tema es objeto de mucho debate histórico, los romanos describían a los pictos como personas que se teñían de azul para dar una apariencia salvaje en la batalla. En latín, los pictos eran llamados picti, o los pintados, porque supuestamente tenían muchos tatuajes, además de teñir todo su cuerpo de azul. En la película que retrata a William Wallace, Braveheart, los soldados se pintan de azul debido a los pictos, aunque es un error histórico de la película. Pueden haber elegido la realeza. La realeza de los pictos no se transmitía de padre a hijo, sino de parientes al azar. Algunos estudiosos dicen que la sangre real no se transmitía de padre a hijo, sino de madre a hijo, lo que significa que las mujeres del clan eran las únicas que podían criar reyes. Esto permitía a los pictos contar con un grupo más amplio de candidatos a la realeza entre los que elegir, a diferencia de uno o dos hijos de un único monarca. Aunque los estudiosos no están del todo seguros de cómo los pictos elegían a sus reyes, es importante señalar que si el poder pasaba por el linaje materno, no significa que las mujeres tuvieran más poder en la sociedad. ¿Cómo se llamaban los pictos? Los pictos no eran un grupo de personas unificado, sino una confederación de tribus que los romanos agruparon bajo un mismo nombre. El término picto era un apodo que los romanos daban a sus enemigos. El nombre implicaba que los pictos eran bárbaros porque se pintaban a sí mismos. Se desconoce cómo se llamaban los pictos o si se veían a sí mismos como un grupo único y se daban un nombre. Eran maestros en el grabado de piedras. Los pictos eran maestros grabadores y les gustaba inscribir las numerosas piedras de Escocia con diseños. Se conservan alrededor de 350 piedras pictas que contienen imágenes que van desde dragones a caballos, pasando por remolinos y cruces, con un estilo artístico realmente bello. Aunque la mayoría solo contienen imágenes simbólicas, algunas tienen inscrito el Ogham, un antiguo alfabeto irlandés. Los pictos libraban las batallas desnudos. Los romanos afirmaban que los pictos y otros pueblos que consideraban bárbaros corrían desnudos a la batalla. Esto no es tan descabellado como puede parecer. De hecho, hay una larga historia de personas que luchan desnudas. Parece que los pictos se mostraban desnudos en algunas de sus piedras. Pero, ¿quién dijo que luchaban en estos grabados? Tal vez sea una forma artística de mostrar sus cuerpos. No llevaban faldas escocesas. Cuando la gente piensa hoy en los hombres escoceses, tienden a pensar en las faldas escocesas, pero desgraciadamente no hay pruebas de que sus antepasados pictos llevaran estas faldas. Hay un montón de pruebas de que los pueblos antiguos de Europa Occidental usaban telas escocesas, pero ninguna que apoye la idea de que cada clan tenía su propio patrón o que los kilts escoceses tenían el mismo significado que tienen ahora. De hecho, algunos estudiosos afirman que los clanes de tartán son una invención de principios de la modernidad, estimulada por un interés poético en la cultura del siglo XVIII. A San Patricio no le gustaban mucho. San Patricio, líder religioso de la Irlanda cristiana, nació en Gran Bretaña.
Allí entró en contacto con los pictos y otros pueblos que aún no eran cristianos y no le gustaron mucho. En su carta a los soldados de Coroticus, Patricio condenó a los suyos, considerándolos tan malos como los irlandeses y los pictos apóstatas por matar a los cristianos recién bautizados. Lo que quería decir exactamente con apóstata, si se refería a que los pictos aceptaban y luego rechazaban el cristianismo, o si lo negaban por completo, es objeto de debate. Un verdadero problema para los romanos británicos. Las fuentes romanas registran que los pictos eran un grupo problemático a la hora de invadir el norte de Gran Bretaña. Por ejemplo, en el año 367 después de Cristo, los pictos se aliaron con un grupo de otras confederaciones tribales de Irlanda, Alemania y otros lugares para crear lo que se llamó la conspiración bárbara. Utilizando espías para obtener información de los romanos, los pictos atacaron asentamientos con precisión. Solo después de numerosos ataques, el emperador romano de la época envió más tropas para asegurar un mínimo de control en la región. Eran marineros experimentados. Al estar situados en la costa del norte de Inglaterra y el sur de Escocia, el destino de los pictos era la navegación. Fueron sus habilidades marítimas las que permitieron a los pictos crear alianzas con pueblos de Europa Occidental contra los romanos. Esto también significa que los pictos fueron unos de los primeros pueblos en ser invadidos por los que ahora llamamos vikingos. Desaparecieron en la Edad Media. A principios de la Edad Media, en Escocia ya no había gente llamada picta. Bajo el control del rey escocés irlandés Kenneth I, que puede haber tenido una madre picta, Escocia se convirtió en un reino relativamente unificado. Parece que el nuevo reino simplemente absorbió a los pictos al cambiar el enfoque hacia una perspectiva cultural diferente. Pero ¿fue todo pacífico? La leyenda cuenta que Kenneth y sus fuerzas escocesas irlandesas masacraron a los nobles pictos en un festín, y luego se hicieron con el poder. El 10% de los escoceses descienden de los pictos. Según un estudio genético de 2013, alrededor del 10% de los escoceses descienden de los antiguos pictos. Un marcador distinto en el cromosoma Y característico de los pictos aparece 10 veces más en los hombres descendientes de sus padres escoceses que en otros individuos. Por el contrario, menos del 1% de los ingleses y el 3% de los irlandeses analizados tenían el gen de sus abuelos por parte de padre. Los científicos han reconstruido el rostro de los pictos. Los científicos han reconstruido recientemente el rostro de un hombre picto brutalmente asesinado. Tras ser asesinado alrededor del año 600 después de Cristo, un hombre fue enterrado en las profundidades de una cueva escocesa. Su esqueleto fue descubierto en el lugar con piedras que sostenían sus miembros. La reconstrucción reveló que este hombre pictoide tenía una apariencia honesta y era bastante joven, pero murió tras recibir 5 fuertes golpes en la cabeza y la boca. Quizás los pictos sacrificaron a este joven o fue asesinado. Este es otro de los misterios de la historia. El sonido de su idioma es un misterio. La escritura de los pictos aparece de vez en cuando en sus piedras talladas, pero ¿significa eso que los historiadores pueden descifrar su lengua? Probablemente no, ya que solo hay unas pocas docenas de ejemplos de cómo se utilizaban estos símbolos. Pero los estudiosos saben que los pictos tenían su propia lengua. Ejemplos de ellos se conservan en los nombres de lugares de Escocia. Los lugares que empiezan por Aber, Cat, Dol y Pit son todos de origen picto. Por ejemplo, Aberdeen es una de las ciudades con ascendencia picta. Después de este video me hice fan de los pictos. ¿Y tú? Un pueblo que se enfrentó al Imperio Romano y fue temido por ellos debe tener mucha sangre en sus venas.
Espero de verdad que les haya gustado y no se vayan de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!